Hola crocheteras y crocheteros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta porque como pueden ver ahora mismo mi casa es un mar de cuadraditos. La verdad es que la iniciativa de la Manta de la Vida está teniendo muchísimo éxito. Recordemos que es una iniciativa popular que nació de 3 amigas tejedoras españolas y que bueno, se ha ido expandiendo por España y por el mundo. Si todavía no saben de qué les estoy hablando, pues pueden ir al grupo de Facebook La Manta de la Vida, donde verán pues más información y cómo pueden sumarse pues de manera individual a esta iniciativa. Entonces bueno, desde Auyama Crochet lo que quisimos hacer fue unir fuerzas entre crocheteros de Auyama para sumarnos a la iniciativa de la Manta de la Vida y estamos reuniendo cuadraditos para formar mantas como esta. Esta es la primera que estoy haciendo, está por aquí por la mitad. Esto es un primer avance, pero luego quiero hacerles un video mostrando todo el proceso, lo lindo que está haciendo esto para mí y por supuesto el resultado. Yo creo que nos van a salir unas 3 o 4 mantas como esta. Esto sé que también está siendo un proceso muy bonito para ustedes, pues porque me han enviado muchas cartas y tarjetas junto con los cuadraditos, pues contándome lo que significa para ustedes tejer, lo que significa para ustedes poder tejer para otra persona que lo necesita. Y bueno, no me queda más que agradecerles por sus palabras, por sus cuadraditos, todas estas mezcla de colores, de energía, de maneras de tejer. Es maravilloso estar en este proceso. Me están llegando paquetes pues de todos los rincones de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Finlandia. Estoy esperando envíos desde Costa Rica, desde Perú, desde Chile. Y bueno, también he recibido muchísimos correos de personas que querían ayudar, pero que no han podido porque el envío sale carísimo. Sobre todo desde países de Latinoamérica, el envío es como súper caro. No sé por qué un cuadradito, no sé, sale carísimo enviarlo. Pero les digo que lo importante de verdad es la intención que tengamos de ayudar y sé que en cada país, en cada barrio de hecho hay una forma de ayudar a alguien más tejiendo. Estoy recibiendo también cosas tejidas por seguidoras que siento que están ahí conmigo, siempre estoy hablando por Facebook o por Instagram o por YouTube. Son personas que siento que ya conozco, ya son como de mi familia y es muy bonito recibir cosas tejidas por ellas. Bueno, esas personas saben quiénes son y muchísimas gracias, ya se los he dicho, pero se los vuelvo a decir otra vez por aquí. Y entre esas personas está Melanie. No sé si se acuerdan de Melanie, a principios de año hice un video muy bonito donde nos mostraba una ballenita que había tejido junto con su cama y su almohadita. Era precioso, era todo para Emily, una niña huérfana de Honduras. Les dejo el enlace en la i desplegable. Y bueno, Melanie me ha enviado unos cuadraditos en unos colores preciosos y junto con su envío había un pequeño regalito para mí, que era este estuche, como ponía ella, para guardar mis ganchillos favoritos, y eso haré. Es maravilloso recibir algo tejido para mí, que siempre estoy tejiendo para otras personas, así que muchísimas gracias, Melanie. Y bueno, esto me llegó hoy realmente y en cuanto lo abrí dije, este tiene que ser el tutorial de esta semana porque más personas tienen que tener este estuchito tan bonito. Y no solo nos sirve para nuestros ganchillos favoritos, sino también como estuche viajero para que no se nos pierdan los 2 ganchillos que llevamos a un viaje o el ganchillo que llevamos para tejer en el bus. Es una forma muy bonita y práctica de llevarlos con nosotros. Me parece también un regalo súper bonito, es fácil, es rápido, es práctico y les aseguro que la persona que lo recibe, que en este caso soy yo, se va a sentir súper especial. Así que vamos a ver el tutorial. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cargar nuestras manos de buena energía y visualizar el proyecto como queremos que quede. Yo voy a usar un hilo para ganchillo de 3.5 milímetros
creo que es el que utilizó Melanie, aunque bueno, ella escogió un hilo multicolor precioso que queda genial en este tipo de proyectos. Y vamos a empezar con un nudo deslizado mágico. La parte corta del hilo por encima de la parte larga y la seguimos atravesando por debajo. Y aquí ya tenemos nuestro anillo mágico. Introducimos aquí el ganchillo y ajustamos, aunque no mucho, porque este va a ser el anillo central alrededor del cual vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar con un circulito en la parte de abajo y luego vamos a seguir subiendo en tejido tubular. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas para separarnos de ese anillo central. Y ahora en el anillo central, que va a ser como la primera cadenita que queda ahí, vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, en el mismo huequito 2 y así hasta tener un circulito de 6 puntos bajos. Entonces bueno, aquí ya tengo mis 6 puntos bajos en el mismo agujero. Puedo contar las barriguitas si quiero. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y la que tengo en el ganchillo 6. Aquí ya puedo tirar del hilito del nudo deslizado para cerrar un poquito ese agujero, ese huequito central. Y ahora sobre el primer punto que hicimos, que sería este, si quieren nos podemos ir para atrás, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, este es el primer punto bajo. Ahí vamos a hacer un aumento, vamos a tejer en espiral, no vamos a cerrar la vuelta, entonces aquí un aumento, 1 y en el mismo punto 2 puntos bajos. 2 puntos bajos en el mismo punto son un aumento. Y vamos a hacer en total 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto que hicimos. Este es el primer aumento, seguimos al segundo. Y aquí de nuevo, 1 y 2 puntos bajos. Este sería el último aumento, el sexto aumento, el que estoy haciendo. Este sería el último aumento, el sexto aumento, y aquí tenemos que contarlos pues para no hacer más de la cuenta. Entonces si contamos las barriguitas, ahora tenemos que tener 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la que tengo en el ganchillo 12. Ahora ya vamos a empezar a hacer el tubito. Si quisiéramos el estuche con la base más grande, pues haríamos más aumentos para hacer crecer este círculo que es la base. Pero como yo quiero un estuche pequeñito viajero, pues lo voy a dejar así. Ahora vamos a empezar a hacer un punto en cada barriguita disponible. Vamos a ir creciendo en espiral. Entonces siempre buscamos el siguiente punto disponible, la siguiente barriguita y ahí punto bajo. Nos vamos a la siguiente y ahí punto bajo. Y ya no tenemos que hacer nada más, simplemente seguir tejiendo así hasta alcanzar la altura deseada para nuestro estuche. Como ya no hacemos aumento, esto nos va a ir cerrando, haciendo como la forma de tubo y ya va a seguir creciendo para arriba. Aquí vamos a tener cuidado, vamos a ver que lo que estemos haciendo nos esté quedando del derecho, o sea que lo que estamos viendo quede para afuera. Ese sería el derecho, aunque bueno, el otro lado también es bonito, si nos gusta más pues lo dejamos así y seguimos tejiendo digamos para adentro, pero yo lo voy a voltear y ya voy a seguir tejiendo para afuera. Y aquí podemos esconder ese hilito antes de subir mucho más porque luego ya la mano no nos va a llegar, entonces podemos aprovechar para esconderlo desde ahora. Bueno, entonces vamos a parar pues cuando alcancemos la altura deseada. Lo ideal pues es que nos quepa todo nuestro ganchillo y que nos sobre un poquito más, 1 centímetro más hacia arriba, más o menos. Esto es una muestra, yo voy a parar aquí porque bueno, ya tengo el de Melanie, no necesito más estuches de momento, pero la idea pues eso es seguir subiendo hasta el que alcancemos la altura deseada. Luego vamos a aplanar esto, que nos quede planito nuestro tubo y que el último punto donde trabajemos nos quede ahí en la esquina.
Entonces esta va a ser la cara frontal, la parte de adelante, y esta va a ser la parte de atrás de nuestro estuche. Entonces vamos a hacer puntos bajos en toda la parte de atrás hasta llegar al otro extremo y ahí vamos a parar. Entonces empiezo por aquí y me voy haciendo puntos bajos hasta el otro extremo de este tubito ya aplanado. Y listo, aquí ya voy a parar, ya no voy a seguir en espiral para ya separar la parte frontal de la parte trasera. Aquí voy a hacer una cadena, giro mi trabajo y me devuelvo haciendo puntos bajos. Ya hacemos es filas y no vueltas. Entonces hago el mismo número de puntos bajos que hice en esa base, lo hago aquí en esta segunda fila de la tapa. Y listo, ahí ya voy a parar porque aquí ya empezaría la parte de adelante, solo estoy trabajando la parte de atrás. Aquí ya se me separaron oficialmente, entonces seguimos subiendo de esta manera hasta lograr pues la longitud que queramos para nuestra tapa. Entonces hacemos cadena, giramos el trabajo y puntos bajos en toda la fila. Bueno, cuando ya alcancemos la longitud deseada para nuestra tapa, pueden ser todas las filas que queramos, vamos a aprender a hacer un ojal, aquí una lengüeta en la parte exterior. Entonces, para hacer la lengüeta, ojal, vamos a hacer una cadena al aire y vamos a hacer un punto bajo. Yo quiero que mi lengüeta abarque 3 puntos bajos, entonces dejamos libres esos 3 puntos bajos del centro de la tapa. Si nuestra tapa fuera más grande, porque hicimos más puntos al principio, pues hacemos más puntos bajos al lado y lado de esos 3 huequitos, de esos 3 puntos centrales. Entonces cuando ya los tengamos ahí localizados, vamos a hacer 3 cadenas al aire, nos saltamos esos 3 puntos centrales y hacemos, en mi caso es solo un punto bajo, pero recordemos, si fuera una tapa más ancha, pues haríamos más puntos bajos al lado y lado de ese ojal. Y ahora ya para integrarlo en el tejido, hacemos una cadenita al aire, un punto bajo sobre los puntos bajos, y si aquí hicimos 3 cadenas para saltarnos 3 puntos, pues aquí voy a hacer 3 puntos directamente en el hueco. 1, 2 y 3. Y ahora para terminar, un último punto bajo sobre el último punto bajo, o los que tengamos hacia ese lado. Y listo, ya me quedó mi ojal. Ahora voy a cortar el hilo y retiramos el ganchillo y listo, camuflamos ese hilo con una aguja de lana, ponemos un botoncito que coincida ahí con mi ojal y ya tenemos nuestro estuche listo para guardar nuestros ganchillos favoritos. Y bueno, eso es todo. Me imagino que ya tienen su estuche en sus manos porque se teje en minutos. Así que muchas gracias, Melanie, por el estuche, por tus cuadrados y muchas gracias a todos los que están enviando los cuadraditos. De verdad, espero pronto hacer un video con todo el proceso, hablando más de las historias detrás de cada cuadradito y en fin. Así que nos vemos la próxima vez. Ya en octubre empiezan los tutoriales de Halloween, así que a estar pendientes. Un abrazo muy grande y buen crochet.